Bienvenidas y muy bienvenidos todos. Es para nosotros realmente un verdadero honor contar con la presencia de esta comunidad estudiantil de México y de Colombia. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. En un segundito prendo mi cámara. Voy corriendo al otro equipo. No te preocupes. Y es una tarde espectacular, porque además de poder contar con la valiosa presencia para nosotros en México de la maestra Gisela Lemus, es una gran catedrática que tiene una trayectoria muy reconocida en Colombia y a nivel internacional también. Pues nos sentimos muy honrados de que tanto las compañeras, los compañeros de Colombia como las compañeras y compañeros de México nos estén acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias y gracias a ti por también aceptar esta invitación, porque claramente la maestra Rosa es una persona que nos aporta mucho en conocimiento, en bagaje, en análisis crítico de las situaciones. Entonces, por eso quería también, digamos, que hacer esta invitación para poder tener todos como esa oportunidad de conocer un poco cómo es esta situación que se está presentando en el mundo y cómo esta situación pues impacta en ambos lados. Durante la presentación pediremos disculpas si no podemos tener la cámara prendida todo el tiempo, pero es que a veces hay situaciones en las que esto nos conflictúa con el internet. Entonces lo que les pedimos es, les agradecemos que cierren sus cámaras y que pues, y los micrófonos y solamente las abran en el momento en que les abriremos las preguntas. Entonces lo primero que vamos a hacer es que la maestra Rosa hace su intervención, posterior nos expone el caso, la afectación directa con México. Posteriormente, pues yo voy a exponer y a presentar la afectación con Colombia y luego les damos un espacio a ustedes, unos minutos para preguntas. Entonces les agradecemos que pues tengan apuntes de sus preguntas para poder responderlas en el momento en que corresponda de la mejor manera, ¿vale? Entonces, bienvenidos, iniciemos. Voy a cerrar mi cámara, mi micrófono y somos todo oídos. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias por la presencia de todas, de todos en esta tarde maravillosa. Bueno, el día de hoy nos hemos reunido para comentar un tema que está despertando no solamente inquietud, sino hasta nerviosismo a nivel mundial. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo con relación al conflicto armado entre Rusia y Ucrania? Francamente nos está impactando a todos, no solamente en aspecto económico, en aspecto político, en cuestiones de salud, pero bueno, en esta ocasión hablaremos del impacto económico de lo que nos está pues impactando, vamos, nuestros mercados, en nuestra economía y cómo viene una proyección, por lo menos de aquí al 2024, de una economía un poco ralentizada. Y bueno, pues quiero agradecer en verdad la maravillosa presencia de la maestra Jenny Gisela Lemus Herrera, que como les decía, es una catedrática del Politécnico Gran Colombiano con una alta trayectoria y un gran reconocimiento a nivel internacional. Sin más, bueno, pues pasemos a platicar un poquito sobre el tema de Ucrania. ¿Qué está sucediendo? Miren, le voy a dar un pequeño pasaje sobre el antecedente. Recordarán ustedes, cuando veían sus clases de historia, que existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la conocíamos como la Unión Soviética, o por sus siglas, la URSS. Y eran un bloque bastante sólido. Esto nace a raíz de la caída del Imperio ruso, cuando el zar Nicolás III, bueno, pues como conocemos la historia de todos los Romanov, fue derrocado y además, pues mataron a toda la familia. Ellos fueron enviados a Siberia y bueno, finalmente pues tuvieron un mal destino.
viene el movimiento bolchevique y entonces allí se empieza a gestar la necesidad de crear una nación entre todos los territorios que conformaban este imperio y nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pasado el tiempo, estando al frente de este país, Mikhail Gorbachev, él considera que era el momento justo para otorgar la independencia a algunos, bueno, a todos los territorios y con un movimiento que le han llamado la perestroika, bueno, pues los territorios empiezan a obtener su soberanía, su autonomía y su libertad. Es el caso de Ucrania. Ucrania en 1991 obtiene su independencia. Es un proceso un poquito largo. En el 97 se firma un tratado entre lo que es Rusia y Ucrania para reconocer esta independencia. Y lo que aquí es valioso reconocer es que empiezan a tener un proceso de cambio político bastante importante porque como nación de una república federal parlamentaria, perdón, como una república parlamentaria, ellos no tienen estados federales, deciden iniciar a través del referéndum la elección de sus líderes, de sus representantes. Así que a través del sufragio, en varios procesos, ellos empiezan a nombrar a sus presidentes, pero Rusia empieza a notar que pues, los líderes que están dentro de la contienda, pues no son precisamente líderes que estén a favor del espíritu de izquierda, hablando políticamente, como lo traían ya siendo, cuando fueron una Unión Soviética. Y empieza a haber algunas cuestiones allí medio complicadas. Finalmente, en el 2017, después de varios procesos de votaciones y de sufragio, pues se consolidan como una república presidencialista, democrática y parlamentaria. Hoy día, Ucrania tiene una población aproximada de 4 millones de habitantes y resulta que en febrero, 22 de febrero de este año, 22 de febrero del 22, fíjense, 22 del 02 del 2022, inicia una invasión por parte de tropas rusas al territorio de Ucrania. Y entonces, ¿por qué si Rusia había firmado un tratado permitiendo y reconociendo a esta nación como independiente y soberana, por qué quiere retomar el territorio de Ucrania? Hay algunos aspectos que es importante considerar. Miren, lo que ustedes ven aquí en esta imagen es, bueno, primero la pregunta, ¿por qué Rusia quiere recuperar Ucrania? Una de las razones que los expertos en el tema han puesto sobre la mesa es que, y lo ha dicho Rusia, quiere impedir que Ucrania se incorpore a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Como ustedes recordarán, la OTAN se crea con el propósito de que se respeten fronteras y que no haya más invasiones en los territorios que son autónomos, que son libres, que son soberanos. Ucrania siempre ha tenido una inclinación a pertenecer a Europa, aunque hay dos partes de esta república, justo las que están colindando más con Rusia, que ellos se consideran prorrusos y no están muy de acuerdo en que Ucrania forme parte de la Unión Europea, vamos, que se considere europeo. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto les digo, desde el 2014 ya se venía gestando, 2017 se vieron algunas manifestaciones populares y bueno, el pueblo ha dicho, ¿por qué no respetamos lo de la mayoría? Y la mayoría dice, queremos ser europeos. Claro, Rusia dice, a ver un momento, la OTAN dijo que no iba a moverse un centímetro más de los territorios que ya estaban dentro de su tratado,
dentro de esta organización, Rusia se considera vulnerable y dice, es que si a mí me empiezan a acercar, es muy probable que me vayan a invadir y yo no voy a permitir eso. Y vean ustedes en esta imagen, cómo cuando se crea la OTAN en 1997, los países europeos, que son los que forman parte de este gran bloque, eh, fueron los que iniciaron este procedimiento. Dijeron, ok, no vamos a mover más. Sin embargo, después de 1997, tenemos a 14 países que se han incorporado a la OTAN. Y Rusia dice, es que me estoy sintiendo bastante eh, invadido, bastante, ¿cómo podemos decir? Se me fue la señal. No me escucho. Sí, te escuchamos. No, sí te estamos escuchando. Ay, gracias, gracias, gracias. A mí se me cayó aquí. No, La sí, señal se me cayó. Disculpas. no Bien, te- y entonces decíamos que si ustedes se dan cuenta, Estonia y Letonia colindan exactamente con el territorio de Rusia. Las demás naciones ya no. Rusia empezó todo esto precisamente con el problema que tuvieron con Crimea, que está ahí abajito, que Rusia ya los volvió a invadir y bueno, pues sigue este movimiento armado. Tenemos no pierdan de vista esta imagen, voy a poner otra imagen, porque no pierdan de vista dónde está ubicado Ucrania. Otra de las razones, lo han comentado los expertos, en que Rusia quiere imponer un liderazgo prorruso como presidente o en la presidencia de Ucrania. Esto entonces sería una invasión de tipo político, ideológico, eh, porque él quiere imponer a estos dirigentes, pero es la población, es justamente la ciudadanía ucraniana la que dice, no, nosotros queremos seguir el camino que ya llevamos y sí queremos formar parte de la OTAN. Entonces esto no le está gustando para nada a Rusia. La tercera razón, y miren que esto es algo bastante interesante, es porque Ucrania es el mercado de suministros del mayor número de artículos o de bienes para Rusia. Tan solo recuerden que la planta de energía nuclear que tuvo problemas en los 80s, Chernóbil, está en el territorio de Ucrania. Y entonces con esta generación de energías limpias, que bueno, fue fallido esta situación, fue un error humano y una falta de mantenimiento de la planta, lo que provocó este gran daño que todavía el día de hoy, pues es una zona, pues casi un pueblo fantasma, donde está la planta y 30 kilómetros alrededor, hay unos niveles de radiación bastante, bastante altos, entonces no se puede llegar a esas zonas. Hay visitas guiadas a veces, pero no están entrando directamente a esta zona de alta radiación. Y entonces, bueno, pues Ucrania, con el territorio que le ha quedado sin problemas, empezó a generar mucho mercado, no solamente en las cuestiones de agricultura, también en las cuestiones de la industria. Miren ustedes lo que produce Ucrania. Quiero decirles algo importante. Les decía, no pierdan de vista la posición estratégica que tiene Ucrania. Y es que les quiero contar que durante la invasión, perdón, que quiso llevar a cabo Napoleón, que recuerden que Napoleón perdió contra Rusia. Primero porque las tropas no estaban acostumbradas a las muy bajas temperaturas que están por ahí por Siberia y toda esta parte de Rusia. No pudo llegar a Rusia, a la capital, mejor dicho, a Moscú, y tomar este territorio porque entraron por el territorio de lo que hoy es Ucrania. Y allí Moscú tuvo una enorme defensa. Entonces, con estas situaciones de seguridad del interior,
Rusia no quiere perder el territorio de Ucrania porque cualquier invasión que se haga por tierra tienen que pasar necesariamente por el territorio de Ucrania, Bielorrusia y otro que andaba por allí que ahorita he olvidado. Y eso le permite a Rusia ganar mucho tiempo. Entonces, en materia de seguridad del interior, Ucrania es estratégico para Rusia. Pero además, hablemos de la producción económica que tiene Ucrania. Ucrania, miren todo lo que produce y que abastece al mercado internacional. Esto es lo que estamos viviendo en este momento, mis niñas, mis niños. Estamos teniendo una situación bastante complicada porque, si ustedes pueden ver, la, es cuarto lugar de producción en aluminio, Ucrania, a nivel mundial. El paladio, que es uno de estos metales que se ocupan mucho en la industria, sobre todo en la industria, tengo entendido, automotriz, para esto de los chips y todo esto, es segundo productor mundial. Es productor de cobre, tiene minas de oro, es un gran productor de acero. El níquel y el titanio, que también se utilizan en la industria automotriz y en general en toda la industria. Ucrania tenía o tiene una muy buena producción. Esto por cuanto a metales. Si ustedes, les digo, es uno de los grandes productores y esto ha marcado la economía de Ucrania como una de las más prósperas. Por otro lado, y aquí van a empezar a identificar ustedes por qué, por lo menos en México, no sé si en Colombia está sucediendo lo mismo, pero por lo menos en México, varios de estos cereales están elevando sus precios de manera como carrera exorbitante hacia la luna, están subiendo todos los días. El trigo y el maíz que México produce, bueno, que México producía, porque también hemos tenido lamentablemente una baja en nuestra producción, comprábamos a Ucrania y Ucrania abastece no solamente a Rusia, sino a muchos países en el mundo. Entonces, con la guerra, pues se ha dejado de cultivar y de cosechar estos cereales. También produce arroz, también produce aceite de girasol. Son justamente los productos que hoy día en México, en el mercado mexicano, están encareciendo todos los días. El pan, las tortillas, el aceite comestible, todos los días suben. Y bueno, porque nosotros también tenemos ahí una cuestión de administración, pero vean el reflejo y el impacto en nuestra economía que se ha producido gravemente por la falta de cultivos y porque además Ucrania no puede estar exportando en este momento. Están más ocupados en defender sus fronteras y es algo bastante digno de reconocer y están bajando la tarea del campo. Aparte de metales, aparte de cereales, Ucrania es uno de los grandes productores de petróleo, gas natural, carbón. De hecho, son proveedores para muchos países de Europa. Sin embargo, no tienen el volumen de producción que tiene Rusia. Rusia es el segundo productor a nivel mundial del petróleo y gas natural. Pero al haber dado este paso de invadir este territorio libre e independiente, los países europeos y algunos países americanos han decidido, pues no entrar con una actitud bélica, pero sí con una estrategia económica de bloqueo de mercados. Y han dejado de comprarle el petróleo a Rusia. Y Ucrania tenía petróleo, pero muy poquito. Entonces, ahora estamos buscando, e incluyo a México, la posibilidad de suministrar este energético en el mundo. Aquí voy a hacer una mención. Ciertamente, México, que es uno de los países exportadores de petróleo, se ha visto un tanto cuanto favorecido porque pues, los países que ya no le están comprando a Rusia están volteando la mirada hacia América Latina
y la mezcla mexicana de petróleo se ha estado apreciando en los últimos meses. Si ustedes pueden ver en su buscador la, eh, el precio del petróleo, la cotización del petróleo al día de hoy, ronda entre los 100, $114 de este precio por barril de la mezcla de West Texas y el Brent, que son los que tienen mayor mercado. Vienen de los países árabes y algunos de Europa, gran parte de ellos pues también de América. Entonces, en esta parte México está resultando un tanto cuanto favorecido. Sin embargo, al interior tenemos la problemática, y me apuro porque estoy tomando unos minutitos ajís, la problemática de que no tenemos gasolina. Miren lo que son las cosas. En México estamos ahora vendiendo el petróleo al exterior, pero tenemos poco suministro de gasolina. Entonces eso nos está impactando en la producción interna y en la distribución de los bienes y servicios. Eh, bueno, en la tecnología, pues también tenemos estos microchips, porque México vende automóviles a Ucrania. Y Ucrania vende estas micropartes de las computadoras y todo eso, lo vende al mundo. En México estamos teniendo casi paralizada la industria automotriz porque no estamos pudiendo venderle los automóviles que ya teníamos a Ucrania y Ucrania no nos está mandando estos componentes pequeñitos de los automóviles. Entonces, vean ustedes, varias industrias ya están siendo afectadas. La industria automotriz, que México vendía automóviles, ahorita lo vamos a ver. La industria de los energéticos, estamos teniendo desabasto en energéticos, aunque nos están comprando el petróleo, pues sí, pero no estamos, México no produce gasolinas y las que tenemos es una petroquímica básica que está muy escasa, realmente muy, muy, muy escasa. Y pues la actual administración en México, el actual presidente no quiere comprar gasolina a otros países, entonces estamos teniendo un gran desabasto en esto. Desabasto que está provocando también desabasto de alimentos en los mercados e incremento de los productos porque los que hay se están encareciendo. Ucrania también produce agroquímicos y fertilizantes que no están llegando al campo en muchos países en América. Todo esto que les platico ha tenido una repercusión bastante fuerte en América Latina, porque ha provocado una recesión económica. Si ya veníamos arrastrando el problema de la pandemia y empezamos a reactivar nuestras economías, estamos cayendo en una nueva recesión porque casi está paralizado los mercados. La inflación en México y en América Latina se está viendo de manera exponencial, les decía, muy, muy elevada. Nosotros tenemos arriba de 8 dígitos nuestra inflación, 8,3 lo tenemos en este momento, y es un indicador bastante alto en comparación a los 3 o 4 por ciento que teníamos de inflación en sexenios anteriores. Esto nos está dando por consecuencia el incremento de los precios en alimentos básicos, en suministros y el encarecimiento de estos productos. No está llegando los alimentos a los mercados, a las centrales de abasto y lo que está llegando está muy caro. A eso le sumamos, insisto, el que no hay gasolina y la que hay pues se está elevando. El Estado ha generado un par de dinámicas el Estado mexicano para detener esta situación. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, estamos tratando de que haya un mayor suministro de alimentos, aunque bueno, aquí el paso no me parece que haya sido el más adecuado. Se están importando alimentos. México ya no produce alimentos. Entonces, México está buscando la manera de tener importación de algunos productos con cero aranceles.
Si ya lo teníamos con Estados Unidos y Canadá, ahora estamos buscando que en América Latina podamos importar alimentos de consumo básico con una tasa cero arancelaria, lo que, bueno, pues pudiera favorecer a exportadores e importadores. Otro aspecto que se ha afectado muchísimo es que las empresas están cerrando. Los altos índices de desempleo se están manifestando día a día y es que los empresarios no están recuperando su inversión y además de estar bajando la producción, prácticamente está detenida la producción. No hay, tenemos mercancías, pero no hay manera de llevarlo a los mercados. Esto no es nada favorable, ¿eh? Y lo que ha provocado es un incremento en la volatilidad, tanto en precios como en las cuestiones financieras. Los costos financieros, es decir, los préstamos, por ejemplo, los créditos, están teniendo un incremento sumamente alto, porque me imagino que también está sucediendo por allá, pero bueno, estoy dando un entorno global en América Latina, porque ahora los créditos tienen intereses más altos a raíz de que se están elevando las tasas de referencia de los bancos centrales. Claro, esto sirve para contener la inflación al interior, hace un tanto cuanto atractiva la inversión extranjera, pero no está habiendo inversión extranjera, por lo menos en México. Esto provoca que se esté disminuyendo el flujo de capitales, porque al no tener esta certeza de hacia dónde vamos y qué es lo que va a suceder, y nada más estamos volteando hacia la Reserva Federal que dispone, por lo menos México, que estamos muy cerca con Estados Unidos, pues nos ha provocado tener esta enorme incertidumbre, está bajando la inversión. De por sí, les digo que este gobierno no teníamos mucha inversión ni local ni extranjera, de repente se activa, de repente se detiene, pero lo peor es que también se hizo una restricción al gasto público, además de iniciar con una política de austeridad. El actual gobierno, hoy día no hay dinero. Hay una restricción en el gasto público impresionante que tiene paralizada la obra pública, los mercados, la salud pública. No hay medicamentos en México. Vamos, no es catastrófico, pero sí está muy lento el suministro de medicamentos y los alimentos están escaseando ya en los mercados. Así que, bueno, ¿qué le está pasando a México concretamente después de todo esto? Carestía en alimentos de consumo básico. No estamos cultivando y tampoco estamos importando los alimentos mínimos, como les decía, el maíz y el trigo. La inflación, 8,3, y Banco de México nuestro Banco Central está incrementando la tasa de referencia. Mm, los expertos dicen, llevarlo a un 9% a fin de año puede ser muy atractivo hacia el exterior, pero va a ser un dinero todavía mucho más caro al interior. Para México, hoy por la mañana se empezó a difundir la noticia de que es muy probable que si no hay respuesta, México eleve su tasa de referencia a un 10%, tratando de contener la inflación. Realmente el dinero está devaluándose muy rápido. Y con ese 10%, aun cuando pudiera venir capital extranjero, no estamos logrando ni siquiera, o sea, no recuperar, ni siquiera captar el mínimo indispensable para poner a funcionar la maquinaria del Estado. Esto, esto ya venía provocando, les digo, una desaceleración económica que yo personalmente menciono que es casi una recesión de la que todavía México no ha podido salir. Volvimos a iniciar actividades económicas, hubo gran respuesta de la ciudadanía. Sin embargo, con este panorama, otra vez estamos entrando en una desaceleración, porque tampoco se están generando fuentes de empleo y la escasez de alimentos y de medicinas sigue bastante alta. Les decía que sí ha habido incremento en los precios de la gasolina porque pues es un impacto internacional, pero estamos teniendo una escasez
en este hidrocarburo y no están llegando los alimentos a los centros de población. Sí como les decía, sí nos ha beneficiado el que se esté elevando el precio del petróleo. En este año nuestro presupuesto de egresos lo tenía proyectado a un precio por barril de 70 a 74 dólares. Estamos más o menos arriba de los 100. No estamos llegando a los 114, ¿no? Pero sí estamos más o menos en ese espectro de los 90 a 100 dólares. Eso es ganancia para México, pero no la suficiente. Realmente no la suficiente porque al interior hay desabasto. Y bueno, para no tener más agobiados aquí al público, pues yo quiero agradecer muchísimo No te el favor de... escuchamos. Ah, caray. Ya, ahora sí. ¿Ya? Ok, Claro. vale. Sí, el internet, perdónenme. Pues agradezco mucho el favor de su atención. Vamos a dejar el bloque de preguntas y respuestas una vez que terminemos con la intervención de la maestra Lemus, que nos va a obsequiar también pues el panorama de lo que está sucediendo en Colombia. Y entramos a este bloque. Muchísimas gracias. Adelante, maestra Vale, Gis. voy a Yo compartir. voy a quitar mi presentación para que la maestra pueda compartir. Me avisan, por favor, si empiezan a ver mi pantalla. Ahora la vemos, ahora la Sí, vemos. Qué señora. bonita presentación, Vale, qué gracias. hermosa. Te escuchamos con atención. Bueno, la profesora Rosa ya hizo una ilustración muy clara de la situación de Ucrania y Rusia y pues los antecedentes, entonces esto pues nos facilita digamos que el análisis ahorita y el entender un poco mejor del contexto que vamos a hablar. Pues en primer lugar lo que yo quiero establecer es pues el panorama como situación de un panorama general que causado ya por la guerra. En principio, como bien lo explicó la maestra, pues claramente Rusia y Ucrania son de los principales países exportadores en metales y en productos agrícolas al mundo. Entonces, pues esto ya tiene una connotación de afectabilidad para todos los países en general. Por otra parte, las sanciones que se impusieron a Rusia, lo que han hecho en cierta forma, pues además de afectar a Rusia, también han afectado a toda Europa. Por ejemplo, las sanciones en las que les impiden sacar los dólares, siendo Rusia uno de los principales países exportadores en Europa, pues es uno de los principales o era uno de los principales captadores de divisas, es decir, de dólares, y siendo esto así, pues entonces era el distribuidor de dólares a nivel Europa. Entonces, cuando bloquearon a Rusia la salida de los dólares, terminaron bloqueándose en Europa mismo, porque no había la proveeduría de dólares suficiente. Entonces, ¿esto qué generó? Que el precio del dólar en Europa subiera y esto hizo que, pues por supuesto, por el fenómeno de la escasez, cuando algo es escaso, pues es algo que va a subir más de precio. El dólar subió y esto hizo que también tuviera una presión importante en Europa para la inflación. Europa ya venía antes de pandemia con una situación de bastante paro a nivel productivo, de paro a nivel laboral, tenían mucho desempleo y una situación inflacionaria. ¿Producto de qué? Pues de los manejos de política económica que se habían tenido y social que se han tenido por décadas. Entonces, esta es la situación de pandemia, por supuesto, empeoró estas consecuencias y adicional, pues el tema de las sanciones empezaron a afectarlos a ellos mismos en gran medida. Estados Unidos, a partir de pandemia, decidió imprimir dólares para poder darle a la gente de su país la posibilidad de consumir y esto generó una alza inflacionista en el dólar. Entonces, por supuesto, no estaban dispuestos en esta ocasión a volver a imprimir para poder solventar la situación europea. Entonces, esto generó todavía un ahondamiento mayor de la crisis inflacionaria en Europa y claramente pues también en Estados Unidos. Entonces, esta situación de la guerra también pues nos llega en este entorno post-pandemia, bueno, realmente no post, todavía no hemos salido de la pandemia, pero pues digamos que ya hay una reactivación económica en muchos países. Y al llegarnos aquí, pues venimos con una situación, como les explicaba anteriormente, que se está llamando o se torna como estanflación. Ya lo que explicaba la maestra Rosa, hay una baja productividad
y aunada o sumada a un incremento en los precios. Entonces esto es un fenómeno que se denominaría estancamiento productivo, inflación en los precios de los bienes y servicios, estanflación. Es una situación bastante complicada porque pues lleva a todos los países a una recesión, a una crisis económica de difícil salida si no es por el mecanismo productivo, porque finalmente lo que se estanca primero es la producción y esto pues presiona generalmente el alza de los precios. Ese es como el panorama que nos deja, digamos, todas las causas juntas, ¿no? Tanto la pandemia, bueno, la situación de crisis que veníamos en el mundo, la pandemia que la ahondó y ahora la guerra Rusia y Ucrania. Es de destacar que no es el único conflicto bélico que existe en el mundo. Hay conflictos bélicos que llevan mucho más tiempo y que dejan desafortunadamente muchas más bajas humanas. Toda guerra es reprochable por sus efectos en las vidas, por sus efectos en la sociedad que las sufre, en infraestructura, en desarrollo, en crecimiento, por el impacto que tiene la humanidad como tal. Esta guerra, ¿por qué tiene esta connotación tan importante y por qué, digamos, que es tan conocida o tan discutida a nivel mundial? Pues precisamente por la importancia comercial que tienen estos países que están en conflicto y por el potencial, digamos que, formación bélica alrededor, tanto de Estados Unidos como del bloque europeo. Se le ha llamado a esta guerra la Tercera Guerra Mundial Económica. Finalmente, digamos que en términos bélicos, pues gracias a Dios todavía no se ha visto que lleguen al tema nuclear y que se haya empezado la Tercera Guerra como tal, pero lo que sí se ha visto es pues la situación que ha generado esta guerra en las economías europeas, en la economía estadounidense y por supuesto las consecuencias que va a tener o que ya está teniendo en las economías latinoamericanas. Entonces por eso se le llama la Tercera Guerra Mundial Económica. Bueno, ahora sí vamos a analizar el panorama. En Colombia nosotros tenemos varias entidades que se dedican pues al análisis de las cifras económicas. Quise tomar en esta ocasión para este estudio un estudio que hicieron en el Banco de Colombia, Bancolombia, que es una entidad que está, digamos que es una de las entidades más grandes de Colombia, es un banco que digamos que llega a ser como el segundo más importante a nivel de flujos y movimientos en el país, y pues que sus análisis siempre son muy escuchados en nuestro país porque finalmente pues reflejan una parte importante en la toma de decisiones a nivel financiero y monetario en Colombia. Entonces, lo primero es establecer cuál es la importancia de Rusia como productor de petróleo. Entonces, digamos que lo vamos a tomar en tres partes: la producción de petróleo, la producción de gas y la producción agrícola. ¿Cuál es su importancia y a la vez cuál es su efecto en la economía colombiana? Entonces, resulta que Rusia es el productor que aporta el 11.5% de la producción mundial y solamente consume el 3,7%. O sea que si nosotros vemos el gráfico de la derecha, aquí podemos ver los países productores. Entonces, sabemos que la OPEP son los países, la Organización de Países Productores de Petróleo. Y Rusia produce el 11,4%. Estados Unidos, por supuesto, está con mayores niveles de producción. Recuerden que Estados Unidos, desde que empezó con su impulso al fracking, por supuesto logró ser uno de los mayores productores, pero aún así la cercanía hace que Rusia sea el mayor proveedor de petróleo de Europa, porque está en Europa, mientras que transportar petróleo de Estados Unidos pues sale mucho más costoso y elevaría todos los productos que se utilizan o todos los derivados que requieran el petróleo. Entonces por eso Rusia, estando en Europa, pues es el mayor proveedor para la región. El solo excedente comparativo entre lo que produce Rusia y lo que consume nos da un excedente de 7,7 aproximadamente barriles diarios, millones de barriles diarios de petróleo. En Colombia, en total, nosotros producimos 70.000 millones de barriles diarios. Significa que la producción de Rusia comparada, pues la producción de Colombia comparada con la de Rusia Rusia produce 10 veces más que nosotros. Entonces, precisamente por eso nuestra producción pues está en crecimiento, pero es pequeña, muy pequeña al lado de la de Rusia y pues por supuesto, digamos que nuestro impacto en el mercado petrolero nunca llegará a ser, alcanzar las dimensiones que se esperaría, digamos que a crecimiento futuro.
Europa no produce significativamente, no es que no produzca, sí produce, pero no significativamente, ni siquiera para estar en las gráficas. Entonces, los países que producen muy poco petróleo, muy por debajo incluso que Colombia. China lo que hace es consumir el doble de lo que produce. Sí produce, pero consume el doble. Como vemos acá, China está en 5 millones de barriles, mientras que China consume, acá en esta otra parte, 15,3. Entonces es más del doble de lo que produce. Y además Rusia, como ya lo había dicho, está geográficamente en una posición geográfica muy estratégica porque precisamente está en Europa y está allí como en el centro donde puede perfectamente distribuir y sale mucho más económico distribuir petróleo a sus compradores potenciales en Europa. Entonces ahí vamos viendo cuál es la importancia que tiene, digamos que a nivel petróleo. ¿Qué causas tienen en forma directa una sanción? Lo primero que hay que ver es, hay dos tipos de petróleo que se comercializan en el mundo, el petróleo Brent y el petróleo Brent. Petróleo Brent es un petróleo que surge de un yacimiento en británico, y este petróleo pues es como que el que avalúa o con el que se pesa y se tasa el resto de petróleos en el mundo, de acuerdo a la calidad de este. Este petróleo es de mucha más calidad que el Brent, es un petróleo, pues precisamente por su grosor, por sus características físicas, es mucho más aprovechable para el sector industrial. El WIT es el petróleo de Estados Unidos. Entonces es la tasa con la que se mide ese petróleo. Son las dos medidas que se tienen en cuenta para poder mirar el precio del petróleo en el mundo, de acuerdo a lo que se produzca en las distintas regiones. Si llegasen las sanciones que se le han puesto a Rusia, por ejemplo, un impacto que tendría importante en la producción es que se disminuye la oferta en menos 7,7. Esto haría claramente que se retrasaran todos los procesos productivos que tendrían que ver con el uso de ese petróleo. En esta gráfica que hay, la línea amarilla que aparece acá es el petróleo Brent. Claramente Rusia está en Europa, por supuesto, pues vamos a medir. Dime. Ese menos 7,7% es la capacidad de producción de Rusia. Dijimos que íbamos a hacer las preguntas al final, por favor, tómenlo, ya lo aclaro, pero por favor Listo, dejen las preguntas para el final. Listo, profe. Pensé que era que no me escuchaban. No. El impacto, lo que es ese menos 7,7 es lo que se le sancionaría en este momento a Rusia para poder exportar. Recuerden que Rusia estaba haciendo un promedio de 11, produciendo un promedio de 11 barriles, estaba de 11 millones de barriles, está consumiendo 3, la diferencia es menos 7,7, que es el excedente que le queda para exportar. Entonces, si le sancionan a Rusia la posibilidad de exportar ese 7,7, pues estamos hablando de un impacto importante a nivel de del resto de los países europeos. Entonces nosotros aquí tendremos esta línea amarilla, repito, es el precio del petróleo Brent, pues estamos hablando de Europa. Y esta línea gris, o este espacio gris, lo que nos muestra son los periodos de oferta, de abundancia y de escasez. Cuando está por encima del cero, pues lo que me muestra es la abundancia, donde hubo mayor cantidad de producción de petróleo. Si ustedes se fijan, los periodos donde hubo mayor cantidad de producción de petróleo, pues claramente estarán indicando que al haber petróleo no solamente con Rusia, ¿no? Claramente petróleo en el mundo. Si se presenta mayor cantidad de petróleo, mayor abundancia, pues lo que esto genera va a ser que los precios del petróleo bajen, ¿no? Y que entonces, pues todas las, digamos que los afectados allí a la disminución del precio, pues serán los exportadores de petróleo, pero pues todos los procesos comerciales y productivos alrededor del precio del petróleo van a tener una mayor, digamos que dinamismo por cuanto pagan menos. Para poner un ejemplo, la aviación. La aviación en el mundo pues depende en gran parte, en gran medida de los precios del petróleo, porque pues este es el combustible principal que utilizan. Entonces, cuando el precio del petróleo está bajo, nosotros podemos encontrar que ellos van a tener una mayor posibilidad de ofrecer, digamos que vuelos a mejores precios para el consumidor. Pero si el petróleo se pone escaso, como va a suceder debajo del cero, pues entonces eso hace que el precio del petróleo tenga que subir, y pues esto va a ocasionar, por ejemplo, en el tema de la aviación, que los vuelos sean cada vez más caros. Es uno de los sectores, digamos que muchos sectores son afectados, pero el de la aviación es un ejemplo muy claro de cómo impacta directamente en los precios de los productos que nosotros consumimos el hecho de la subida o bajada del precio de acuerdo a la oferta y la demanda del mismo.
Entonces, sancionar a Rusia, ¿qué implica? Que hay menos 7,7 millones de barriles de petróleo en el mercado. Entonces, suplir esta cantidad de barriles no es tan fácil, porque adicional, los países latinoamericanos, que seríamos la alternativa, no estamos en volúmenes de producción que lleguen a cubrir esto del ya. Lo podríamos llegar a hacer dentro de muchos años, con una tecnificación de la producción mayor que en este momento no tenemos, que implicaría también, primero, compromiso del Estado en cuanto a apropiar estos recursos para poderlo hacer, y segundo, pues digamos que como cambio, movilización de los sectores productivos que tenemos en este momento para poder incrementar esta productividad que hay allí. Bueno, eso en cuanto al análisis de la importancia allí, digamos que de Rusia para el mundo y específicamente la afectación con el abastecimiento de petróleo. Ahora vamos a ver cómo ha evolucionado la producción de petróleo en Colombia. En Colombia nosotros tuvimos el boom del petróleo y después hubo como una caída en la producción, pero hasta 2013 nosotros llegamos a producir 1.006 barriles de petróleo diarios. De estos 1.006 barriles de petróleo, 1.006 barriles de petróleo diarios, consumíamos una parte que era para las refinerías, para sacar algunos derivados del petróleo. Entonces, este consumo interno ha ido aumentando en Colombia, mientras que la producción total ha ido disminuyendo. De 2013, que teníamos 1.006.000, a 2021 quedamos en 744 barriles día. De esos 744 barriles día, casi la mitad los consumimos en refinería local y no nos queda sino un excedente de 400 para exportar. Entonces, nuestro volumen exportador bajó, es a lo que me refería con esos 7.7 millones de barriles de petróleo. Normalmente no los vamos a poder suplir en América Latina, porque la producción de América Latina pues es mucho menor y adicional hay una parte de esa producción que se consume dentro de los distintos países. Colombia, por ejemplo, ha ido aumentando el consumo de estos, del petróleo interno en más de 100 barriles de petróleo diario. Entonces, aquí en esta gráfica de la derecha pues está el análisis de cuánto es la producción total de petróleo y de cuánto es de esa producción lo que se consume a nivel interno. En la gráfica de la izquierda, lo interesante de analizar son los excedentes de refinados. Una vez se coge la producción de refinados, el total de estos 294, 281 y las distintas cifras que aquí aparecen, entonces se distribuye en tres porciones. La carga para refinerías, el consumo y el excedente de los refinados, que sería lo que se podría exportar también en gran parte. El excedente pues se genera, incluso han sido negativos, o sea, hay momentos en que no hay excedentes para exportar. Y en el 2021, pues el excedente además también ha ido disminuyendo, o sea que la posibilidad de exportar excedentes refinados, también ha ido bajando en Colombia. Claramente esto corresponde a la realidad de la disminución en la producción petrolera en nuestro país. Entonces, si bien es cierto que a nosotros nos beneficia el tener un mayor precio de petróleo a nivel mundial, como ha sucedido con esta situación de necesidad del mundo de consumir petróleo distinto al de Rusia, pues también es cierto que para poder nosotros llegar al valor de las exportaciones que teníamos en el 2013, necesitaríamos tener un precio del petróleo más o menos de $183 por barril. Y lo que estamos ha sido en promedio como $112 por barril. Hemos llegado a un momento en que tuvimos 141, pero hubo otros con una mayor baja, entonces digamos que el promedio ha sido como 112. Sí favorece las finanzas públicas, al igual que en México, como le explicaba la maestra Rosa, en México estaba evaluado, nos dijo que sobre 72, 74, acá estaba sobre $70 el barril, entonces claramente nos favorece tener 112, pero no llega a ser suficiente para, digamos que, compensar la gran caída que tuvimos en el PIB, porque el PIB de Colombia cayó en menos 6,8%, incluso ya se está hablando de que en realidad la caída fue del 7% en Colombia. Para recuperarnos, nosotros tendríamos que tener una recuperación de más del doble, y gran parte de esa recuperación o de esa carga se le atribuye al petróleo, porque es para nosotros un factor importantísimo en cuanto al componente del PIB, porque representa más del 80% de los ingresos tributarios para Colombia.
Entonces, digamos que ha sido bueno tener un mejor precio de petróleo, pero pues también digamos que no ha sido suficiente y adicional, ahora vamos a ver que tenemos otros productos que dependen precisamente de la compra de ese petróleo. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos una disminución en la producción del 25% y un aumento en la tasa, se me fue la presentación, y un aumento en el consumo interno de más de 100 barriles diarios de petróleo. Entonces, esto pues nos pone a nivel competitivo en una posición cada vez menor, porque claramente no tenemos cómo responderle a los países. Aquí está como el resumen de esa parte, el total de los excedentes del petróleo en Colombia. Tenemos la producción de petróleo en Colombia total y los excedentes como tal. Entonces, esto es lo que nosotros realmente exportamos, ya quitando lo que consumimos acá. Los excedentes de petróleo como tal y los excedentes refinados que se generan de esta producción. Entonces, como se ve en la gráfica, van en disminución. Entonces, esto pues nos vuelve todavía menos competitivos. A partir de 2013 empezó una disminución importante. Esto requeriría, para poder ser, digamos que mejorado, una inversión importante del Estado en infraestructura, en capacitaciones, bueno, en volverlo como tratar de potencializar la producción de petróleo. Tenemos otra situación en Colombia y es que aquí se maneja una política de subsidios a los precios del combustible. Precisamente se busca subsidiar los precios del combustible para hacer que no haga un efecto negativo en el poder adquisitivo directo del consumidor. En la medida en que el combustible aumente, pues aumenta todos los productos, porque todos necesitan transporte. Entonces, entre más caro estén los productos, pues más caro esté el transporte, más alto va a ser el transporte, y en Colombia ya tenemos una tasa inflacionaria al alza. Entonces, esta política de precios a la gasolina lo que busca es subsidiarla. Para darles un ejemplo, la gasolina en Colombia está en promedio en 9.500 pesos el galón, pesos colombianos. Si nosotros no tuviésemos ese subsidio, deberíamos estar pagando más o menos 14 o 15 mil pesos el galón sin el subsidio. Este subsidio lo hace el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que es del Estado. Entonces, la dimensión de esta política ha sido, para 2021, Ecopetrol debe darle al país, debe darle al gobierno unos dividendos de 7,7 billones de pesos en ganancias, que los tiene para el presupuesto. Pero el fondo, o sea, el gobierno le está debiendo a Ecopetrol por consumo de ese fondo, por el manejo de ese fondo, le está debiendo 11 billones de pesos. Entonces, esto causa una diferencia deficitaria. Ecopetrol tiene ganancias de 7,7 billones, pero el fondo, que es el que subsidia la gasolina, de donde sale la plata para poder subsidiarla, pues le está debiendo 11. Entonces, estamos en déficit. Claramente, si el precio del petróleo pudiese subir más, pues podría disminuirse un poco ese déficit, y de hecho esa brecha se disminuyó por la situación en la que el precio del petróleo aumentó. Pero pues repito, no es suficiente. Precisamente, como les explicaba, deberíamos tener un ingreso por barril de petróleo de $186 sostenido todo el año, pero pues no ha sido así. Estamos lejos de ese valor, estamos en 112. Entonces, eso en cuanto al petróleo. En la situación de gas, bueno, transportar gas no es fácil, no es una situación, digamos, que esté muy accesible a los gobiernos, porque tiene una infraestructura económica muy alta. Colombia no es un exportador importante de gas, en el sentido de que exporta simplemente a sus vecinos, precisamente por esa complejidad que tiene. Entonces, el hecho de que haya un incremento en los precios del gas en forma directa no nos afecta, porque nosotros tenemos la dinámica del gas, del abastecimiento del gas en forma más interna. Nos va a afectar en cuanto a los insumos que podamos de pronto traer que dependan de este gas extranjero, pero en cuanto a los precios internos no hay una gran afectación, porque nosotros no participamos en ese mercado internacional en forma directa. Entonces, digamos que ahí no hay como una afectación como tal. La otra parte en la que sí hay bastantes afectaciones, digamos que mucho más notorias, son en la parte agroindustrial de Colombia. Entonces, pues lo primero, lo voy a dividir en 4 partecitas. La parte de la disponibilidad de los insumos para importar, que se importan para la producción del agro, los precios de los cereales y aceites a nivel nacional,
el mercado de exportaciones del agro y sus competidores, y el agro, la conexión que existe entre el agro y los energéticos, lo que les decía, puede que el gas como tal en precio directo no nos afecte, pero sí nos va a afectar en cuanto a la conexión que existe entre el agro y esos energéticos a nivel internacional. Vamos a ver. En esta gráfica, lo que tenemos es el impacto que tienen Rusia y Ucrania en el mercado de fertilizantes y cereales. Entonces, al lado derecho tenemos origen de las importaciones de abonos y fertilizantes en Colombia. Entonces, en Colombia, el principal importador de abonos y fertilizantes es Rusia. Luego le siguen pues Estados Unidos y los demás países, pero si ustedes se fijan, Bielorrusia, que en el mapa que nos mostró la maestra Rosa estaba pegadito a Rusia y claramente se va a ver afectado por la situación de guerra de la región en cuanto a su posibilidad de comercio y todo, suma el 8%. Entonces, en realidad, en Colombia estamos en una afectación del 30% en cuanto al ingreso de fertilizantes, si contamos y sumamos Rusia y si sumamos Bielorrusia, que están cerquita. Ucrania realmente no participa para Colombia en fertilizantes, pero pues sí Rusia y Bielorrusia, que están muy cercanos en este momento. Entonces es un impacto que puede ser muy fuerte. Por otro lado, nosotros tenemos la participación de Rusia y Ucrania en el comercio mundial, digamos que en la venta de commodities a nivel mundial. Entonces aquí, como vemos, pues tienen una participación importante. Digamos que para nosotros en Colombia la afectación en el aceite de girasol que se ve aquí tan alta, pues afecta a las empresas que directamente tienen que ver con el aceite de girasol. Nosotros en Colombia, más que cualquier otra cosa, utilizamos los aceites vegetales. Entonces, digamos que como los que salen de palma y soya, entonces no hay, digamos que a nivel global del mercado, una afectación tan alta, pero sí a las empresas que tienen que ver con el aceite de girasol específicamente. Esos precios, por supuesto, se han visto al alza y pues claramente pues afectan al consumidor en este tipo de productos. ¿Esto qué hace o qué causa el conflicto? Pues los países están en este momento en el conflicto y, como ya lo mencionaba la profesora, pues no han podido estar concentrados en su comercio y en sus exportaciones. Por tanto, pues claramente afecta la posibilidad de recibir fertilizantes de estos países, y los precios están al alza todo el tiempo en los fertilizantes. ¿Esto en qué nos afecta? Pues que al ser más costosos los insumos, por supuesto, se vuelve más costosa la producción y lo terminamos viendo en el alza del precio de los alimentos. Bueno, acá en esta gráfica lo que vemos es la participación por sectores en las exportaciones de Colombia. Podemos nosotros ver que finalmente en la tortica, en la redonda, es la carne la que más afectación tiene. Colombia exportaba carne a Rusia en un 16% y lo estaba permitiendo, le estaba ofreciendo muchas facilidades porque estaba permitiéndole exportar la carne congelada, digamos que distintas piezas, no necesariamente el animal completo. Entonces esto pues era una diversificación de las exportaciones para Colombia, porque hasta ahora Colombia se ha destacado en exportar carne con el animal completo, pues claramente a nuestros vecinos más cercanos, pero Rusia le abrió la posibilidad de hacerlo y claramente empezó un crecimiento y un potencial de desarrollo en ese sector que se vio truncado con la guerra. Adicional, las exportaciones de leche también representan un 16%, sobre todo la leche en polvo. Colombia estaba empezando a crecer en este negocio, empezaba a diversificar esta producción y estaba logrando tener esta aceptación allí. En este momento, ¿qué hay que hacer? Pues ya están buscando nuevos mercados para poder exportar. Ya ha surgido la posibilidad de Chile, ha surgido la posibilidad de exportarle de pronto a Canadá, a otros países, pero pues es el plan B ante la situación de guerra que se presentó con Rusia y Ucrania. Ahora, nuestros competidores. Resulta que Ecuador es un país vecino, cercano, que le exportaba a Rusia banano, flores, pescados, productos de agro, pero sobre todo importante ver allí las cifras de banano y flores. Colombia es un exportador fuerte en banano y flores para otros países, para Estados Unidos, para Europa. El hecho de ver que nuestros competidores van a ver esos mercados cerrados, pues les va a hacer empezar a buscar esos mercados donde nosotros ya estamos.
y van a generar competencia y van a generar una presión sobre el precio, pero a la baja, porque claramente va a haber más productos para ofrecerles a esos compradores y esto va a hacer que se genere una disminución del precio del producto que se está exportando. Estamos hablando directamente de los que más nos afectan, que son las flores y el banano a nivel Colombia. Entonces, claramente la afectación que se genera en nuestros vecinos, pues también nos termina afectando a nosotros, precisamente gran parte de esto es por el fenómeno creciente de la globalización. Bueno, ahora en cuanto a la relación de los productos agro con el petróleo. Vamos para ver cuál es esa importancia que tiene o cuál es la conexión que existe entre el gas, el petróleo y los productos agrícolas. Los fertilizantes que se utilizan son extraídos en gran parte, digamos que de los procesos industriales. Entonces, estos fertilizantes que son los que nos exportan Rusia y Ucrania, principalmente para nosotros Rusia, pues claramente van a ver afectados sus precios a partir de la situación que se presenta en este momento con el abastecimiento de gas. Entonces, digamos que la industria de gas genera la mayor parte de fertilizantes nitrogenados, que son los que nosotros importamos. Entonces, si sube el precio del gas, por supuesto, el precio de los fertilizantes nitrogenados va a subir, principalmente la urea, que es uno que utilizamos acá, y esto pues va a impactar el precio de los insumos agrícolas fuertemente. Por otra parte, está el etanol que se produce a partir del maíz amarillo y a partir de las mezclas de caña de azúcar. Nosotros en Colombia tenemos una región que produce caña de azúcar, que es el Cauca. Es allí claramente la generación de etanol se produce también en esta región, pero no suficiente para cubrir el mercado nacional, por eso se requiere la importación. Igual maíz también producimos en Colombia, pero no en términos suficientes para el mercado nacional. Nosotros éramos, antes del 91, productores diversificados de muchos de estos productos, pero en el 91, con la apertura económica, pues se generó la competitividad internacional. Esto que hizo ver en su momento fue una gran ventaja. Hizo ver que habían otros países que podían producir más económico que nosotros y que era mejor traer esos insumos de allá o esas partes de allá y nosotros como dedicarnos a lo que éramos más fuertes. Entonces esto es la teoría de la ventaja competitiva y comparativa y nosotros terminamos especializándonos en lo que para nosotros éramos más productivos, teníamos un menor costo de oportunidad y ellos pues también, y trayendo lo que nos tenía un mayor costo de oportunidad. Claramente funciona con la globalización, pero ante tanta situación que hemos vivido en el mundo ahora, pandemia, guerra, bloqueos, problemas de logística y transporte, como se vivió en Canadá, como se está viviendo ahora en Shanghái con los contenedores, pues esto pone a replantear un poquito el modelo de globalización a nivel mundial, ¿no? Empieza como a tambalear este modelo que había sido hasta ahora tan impulsado y tan fuerte, precisamente por lo vulnerable que demostró ser ante las distintas situaciones que se presentan. Entonces, ya casi concluimos. Lo que tenemos acá en realidad es Rusia participa en el 10% de la producción mundial de fertilizantes. Esto para nosotros son una participación mayor, ya vimos que era el 30%. Significa que nos pone a competir con el resto de países que compran estos fertilizantes y esto pues también tendrá una tendencia al alza por el precio de los fertilizantes. El 75% de las importaciones de fertilizantes en Colombia se concentran en estos que les había mencionado: urea, fosfato diamónico, fosfato monoamónico y cloruro de potasio. Estos son los que se utilizan para, por ejemplo, el forraje y los pastos, para el maíz, para el sorgo, y son la fuente donde se sacan los demás fertilizantes del mercado. ¿Qué alternativa surge ante la situación? Bueno, buscar otros mercados, por supuesto, que nos provean de esto, y se ha empezado a hablar de la autosostenibilidad, de generar los insumos en la finca, de poder empezar a utilizar sobre todo los cultivos de frutas y cítricos, que son los que mayores fuentes de nitrógeno pueden proporcionar, lo que nosotros llamamos maleza o los microorganismos que se generan a partir de los residuos agrícolas, que normalmente lo que se hace con esto es podarlos y botarlos. Pues lo que están proponiendo ahora es volvamos a utilizarlos, permitamos que haya una descomposición natural y saquemos de allí como estos fertilizantes que estamos necesitando
volver a utilizar o poder utilizar para poder pues suplir. Bueno, eso en la parte agrícola. Ahora vamos a hablar del impacto en los mercados. Nosotros veníamos en Colombia en una situación un poco distinta a la de México. Nosotros para empezar el 2022, pues teníamos una política como todo el mundo en general, una política monetaria que iba al alza de las tasas de interés, porque todos empezamos con inflación elevada. Nuestra inflación en Colombia en este momento está en 9,23%, es la inflación más alta que hemos registrado por lo menos en unas 4 décadas, y esto pues claramente, como todos los sistemas inflacionarios, afecta el poder adquisitivo de los consumidores. Entonces el Banco de la República en Colombia, nuestro Banco Central, se ha dedicado a subir las tasas de interés, ya la llevamos en el 6%, con la intención de controlar este manejo de esta inflación. Y el gobierno, por su parte, pues está ofreciendo estímulos a las empresas para que continúen con su proceso productivo. Decía que a diferencia de México, en Colombia sí hubo una reactivación de las empresas y hubo una mayor productividad. Entonces hay un dinamismo que generó crecimiento productivo en las empresas. Esto digamos que ha sido como un factor que ha, digamos que evitado que la inflación sea más alta, porque sí hay una productividad que corresponde allí, sino que es que como la inflación que tenemos ahorita en todos los países no solamente corresponde al tema productivo, que era la tradición, sino que también corresponde a la inflación en el dólar, corresponde a los problemas de logística y de insumos, corresponde a todo lo que estamos describiendo en esta presentación. Entonces, claramente, el hecho de que en Colombia las empresas sí estén produciendo, pues ayuda a que la inflación no crezca tanto. Las presiones que se ejercen por la guerra ayudan a calificar o generan unos indicadores de riesgo país cada vez más altos. Entonces, esto ha hecho que en los mercados las negociaciones que se tienen con Rusia, con Ucrania, con los países cercanos, incluso con los mismos países de Europa, pues se consideren ahora con mayor posibilidad de riesgo. Y entonces esto hace que los mercados actúen en forma más prudente cuando van a hacer sus proyecciones. Entonces, esto genera adicional presiones al alza en las curvas soberanas. ¿Qué son? Son unas curvas de rendimiento que nos muestran digamos que las tasas de interés que se pagan o que los rendimientos que generan ciertos activos versus los riesgos que trae para crédito y liquidez. Entonces, claramente, cuando esto está más en riesgo por el tema de la guerra, pues esto hace que haya una presión al alza. Adicional, en Colombia tenemos un proceso electoral, este fin de semana tenemos la primera vuelta electoral y eso genera incertidumbre en los mercados. Sobre todo porque las propuestas que en este momento tenemos son bastante, digamos que, sectorizadas y hay amenazas importantes a la propiedad privada y a la tenencia o al sistema como tal de crecimiento productivo. Entonces esta incertidumbre claramente genera presión sobre los mercados y hace que nuestra calificación de riesgo país cada vez sea más alta. Adicional, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, subió la tasa de interés, que no la había subido pues en bastante tiempo, y subió la tasa de interés del 0,75 al 1%. Esto también genera presiones al alza para la moneda, para nuestra tasa de cambio. Nuestra tasa de cambio se espera que tenga un promedio más o menos para este año, lo ha tenido hasta ahora y esperamos que termine ahí en 4.000 pesos colombianos por cada dólar. Y esto pues todavía genera mayor percepción de riesgo en nuestro país y sobre todo por el tema de las elecciones. A nosotros ese tema pues nos tiene como en stand-by con todo, con inversión extranjera directa, con inversión interna en producción, en las decisiones de inversión, de compra a la construcción, de distintas actividades económicas, están como esperando qué suceda con las elecciones en Colombia, cuál resultado nos den las urnas este domingo, que será la primera vuelta, y por supuesto en la segunda, que es ya la definitiva. Ahora, a nivel de la tasa de cambio como tal, pues tenemos estas dos gráficas. Digamos que aquí lo que se ve en la primera, en la derecha, es el desempeño de las materias primas desde el 2020 hasta el 2022. ¿Por qué este desempeño de las materias primas tiene importancia para la tasa de cambio? Porque claramente son de las que más se comercializan a nivel de bolsas. Entonces, esto pues va a traer una estabilidad o inestabilidad en los precios de las tasas de cambio.
LATAM es lo que nosotros llamamos Brasil, Chile, Perú y Colombia, son los países que han logrado tener como una mayor estabilidad, a pesar de que digamos que nuestra tasa de cambio esté al alza, son de los países que han tenido mayor estabilidad frente al dólar. ¿Por qué? Porque están respaldados por su producción de minerales, precisamente. Entonces ahí está como la conexión entre la producción de energéticos y el precio de la moneda. Claramente, ¿qué países se ven más afectados? Pues los países asiáticos y Europa, porque pues allí, como mostrábamos en el gráfico anterior, no tienen una producción de energéticos tan alta y esto pues hace que tengan una mayor fluctuación y precisamente por eso es que están en tendencia inflacionaria mayor. Digamos que nosotros en América Latina tenemos cifras más altas. Veníamos con una tendencia en Colombia era del 2 al 4%, en México, según lo expresa la profesora Rosa, era del 4%, y en los demás países, digamos que veníamos con una tendencia un poco más alta que esa, pero con una tendencia aceptable. Pero es que en Europa tener una inflación del 8% es una cosa históricamente muy alta y esto hace que haya una incertidumbre todavía mayor en esos mercados. Claramente el tener la conexión entre materias primas y la tasa de cambio pues nos pone en una posición mejor por cuanto somos en este momento, así sea una producción menor, con respecto al mundo, los tenedores de esas materias primas. Acá, en el lado derecho, tenemos el desempeño de las monedas, pues las principales monedas, y eso lo podemos evidenciar, digamos, con la relación que ha tenido frente a las materias primas. Colombia, como vemos acá, está en un menos 3,8, pero de la región, pues se conserva mucho mejor que otros países. Claramente las afectaciones a América Latina se van a ir viendo a medida que este conflicto se ahonde. El problema es que en este momento, por ejemplo, no se está hablando de salida dialogada. Sencillamente el Kremlin está, digamos que decidido a seguir invadiendo, decidido a continuar allí. Ucrania sigue resistiendo y además ya está recibiendo apoyo armado y logístico de los demás países que no se van a enfrentar directamente con Rusia, pero que sí le van a proveer lo que necesite para continuar en la guerra. Entonces esta situación de durabilidad de esta guerra no se vislumbra tan cercana, no es como una situación que se espere, se genere o se termine pronto. Cuando empezó era mucho más viable ver el fin que ahora. Como conclusiones, pues el impacto que se genera en el agro tiende tendencias alcistas y por tanto pues tenemos una mayor, digamos que inflación en Colombia. Afecta por supuesto la producción interna, aunque en Colombia la producción todavía existe, y existe el impulso desde el gobierno para la producción, que es una parte muy importante, impulso con ayudas, con subsidios, con subvenciones, que esto pues favorece el fortalecimiento a pesar de que las tasas de interés estén creciendo. Pues también se utilizan otros mecanismos tributarios, sobre todo para lograr que las empresas puedan continuar con su actividad, porque personalmente considero que sin la productividad de las empresas, pues los países estamos destinados a tener muchas altas tasas de inflación, tener esta inflación y tener crisis sociales, las que se quieren. Un país que no produce, pues no tiene como de dónde soportar su economía como tal y por tanto sus desarrollos sociales. La incertidumbre electoral en Colombia pues nos hace que los mercados financieros estén, digamos que sujetos a eso y débiles totalmente. Como decía hace un momento, la evolución del conflicto a mediano plazo no vislumbra una salida pronta y esto pues claramente va a seguir afectando el tema de los insumos y la estabilidad en los mercados y pues va a empezar a tenerse que buscar, de hecho ya se está haciendo, buscar otras alternativas de estos productos. Para nosotros en América Latina es mucho más fácil encontrar alternativas a los productos que nos ofrecen ellos, incluso propias dentro de la región, mientras que para Europa sí es bastante costoso el transporte de gas, de petróleo, de los otros productos, tendrían que empezar a comprarnos a nosotros en gran parte y eso implicaría para nosotros tener una mayor tecnificación del campo. Pero no es tan sencillo como decir voy a empezar a cultivar maíz en Colombia a partir de mañana, porque hay que tener una industrialización y una tecnología que le permita dar soporte y competir a nivel internacional y que genere además el producto que se requiere con la calidad que se requiere en el extranjero.
Entonces esto implicaría una política pública de impulso al agro, pero una política pública basada en la tecnología, que es lo que digamos que repunta. El hecho de que exista esta situación general fortalece las relaciones regionales. Entonces era lo que decía hace un momento, puede que el planteamiento de la globalización tan impulsado durante las últimas décadas esté tambaleando y se opte por un planteamiento de regionalización. Entonces, este planteamiento aprovechado por todas las economías en sus fortalezas, pues primero nos hace crear unas cadenas con unos países que tenemos mucho más cerca, con unas costumbres y culturas mucho más afines y con la posibilidad en términos económicos de generar un comercio menos costoso y por supuesto más rápido, por cuanto a tiempos de logística y tiempos de desplazamiento. Eso en general sería como mi presentación. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado a las dos, muchas gracias por estar ahí atentos y pues ahora sí, escuchamos sus preguntas. Quedamos como, voy a detener el compartir y ya entonces escuchamos sus preguntas a ver qué surge. Por favor, van levantando la mano, creería que será la manera de poderlo hacer. Y Tania, sí, pregunta. por supuesto, Tania. Buenas tardes, profe Rosa, y buenas tardes, profe Jenny. Hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Digamos que en el contexto de todas estas problemáticas que han venido surgiendo a lo largo del transcurso de este año y a raíz de la crisis que está pasando entre Ucrania y Rusia con respecto a los insumos, a los materiales, a todos estos prácticamente materias que utilizan los dos países, tanto Colombia como México. ¿Qué soluciones a corto plazo se podrían venir generando para, pues, para minimizar el impacto tan fuerte que nos ha dejado como inconveniente en comillas entre Ucrania y Rusia? Bueno, empezaría con una parte de la respuesta, si tú quieres das la otra. En Colombia el conflicto empezó en febrero 24. Resulta que pues claramente desde que se empezó a vislumbrar, me imagino, en todos los países los impactos que podría tener este conflicto. Entonces, desde ese momento, los ministerios de Agricultura y los mismos empresarios en Colombia empezaron a buscar alternativas para el abastecimiento de estos fertilizantes. En el momento en que empezó el conflicto, nosotros teníamos existencias ya compradas y en curso, en camino de llegar hasta mayo. Ya estamos en mayo, ya está finalizando. Para ese momento empezaron las compras y claramente ya en mayo llegaron los nuevos insumos y se buscó las otras alternativas. ¿Qué sucede? Que se consiguieron, pero más caros, porque pues no era la cadena normal que teníamos. Y al ser más caros, pues generó presión en el alza, genera presión inflacionaria, pero pues ya la alternativa está dada en este momento, ya se está generando la compra. Supongamos que la guerra, quiera Dios, se solucione hoy. Si la guerra se solucionara hoy, estos dos países van a tardar un tiempo, sobre todo Ucrania. Vemos que Rusia no tuvo afectación en infraestructura, pero sí tuvo afectación en cuanto a personas que trabajan, porque los soldados son pues personas que estaban integradas en el sistema productivo y en su momento salieron del sistema productivo. Y eso no es tan sencillo como yo solté el arma hoy y me voy a trabajar mañana, porque hay una afectación psicológica que deja la guerra importante. Entonces, el recuperarse, tanto para un país como para el otro, de la situación de la guerra, si se terminara hoy, va a tardar unos meses. Mientras ellos logran recuperarse otra vez para poder empezar a ser lo suficientemente productivos, todos los países tendremos que seguir buscando alternativas adicionales más costosas hasta que ellos logren volver a tener su actividad productiva normal, dado el caso que terminara hoy. Y si no termina, pues por eso surgen en Colombia, por ejemplo, alternativas como los fertilizantes de la finca, que es un proceso que no se va a poder tampoco generar de la noche a la mañana, que va a tardar unos años, pero pues que si se empieza ahorita, podría llegar a suplir este problema dentro de unos años, repito, no ahora. Y
Yo considero que, como bien dice la maestra Gisela, esto es un proceso en el que no vamos a salir tan rápido. Hay muchos intereses creados, hay situaciones políticas que están presionando mucho la situación económica mundial y pues miren, para dar una respuesta pronta a todo esto, yo estimo que poco a poco los países vamos a empezar a generar una dinámica de sustitución. Miren, por ejemplo, el petróleo realmente está siendo escaso y de precio muy elevado. Y si bien estábamos buscando la manera de tener energías limpias, pues lo cierto es que también estamos regresando a utilizar el carbón. Estaba yo viendo las gráficas de Miss Gisela. No, qué cosa, o sea, el carbón va para arriba, se está adquiriendo carbón de una manera increíble. Entonces, creo que vamos a entrar en una dinámica de sustitución de aquello de lo que no podemos adquirir en este momento, buscar una alternativa. El punto va a ser que hay países con economías emergentes como México que tampoco tenemos al sustituto. Entonces vamos a tener que recurrir a ustedes, Colombia, a algunos países de América Latina, para solventar las necesidades urgentes que se nos estén presentando y porque por desgracia no se está planificando, estamos casi al día a día. Entonces, es una sinergia que traemos, pues sí, en México y en algunos países o en muchos países, en donde no se nos está permitiendo tener una planificación, primero por cuestiones internas y segundo porque el panorama internacional tampoco nos está dando mucha claridad. Eso es lo que yo creo que pudiéramos tener como respuesta a una respuesta pronta, bueno, pues una ley de sustitución, me parece. Otra Muchísimas mano, gracias, profes. otra mano De levantada nada. por ahí, pero la bajaron. Ana Sí, Valentina, ay, tenía la mano levantada. Dinos. sí, ella estará todavía por allí, ¿A Ani. que no? ¿Bueno, alguien más? A mí me ha encantado la presentación, lo reconozco. Es que aprendí mucho, había muchas cosas que yo desconocía, la verdad, qué maravilla, me Bueno, encantó la presentación, Gil. No, muy igualmente el interesante. aporte. No sé qué Gracias. quieren decir los estudiantes. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O, o quedaron así como en Para... silencio? Están No, pensando a profe, ver así Sí, estamos bien. ¿verdad? Ah, maravilloso, qué bueno que estén muy bien, aunque ya sé que es la hora de la comida, no sé si también allá. Ángela, por favor, adelante, la escuchamos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quería hacerles una consulta, ¿cierto? Quisiera saber desde sus dos puntos de vista qué relaciones se van adelantando entre México y Colombia y cuáles pueden ser unas proyecciones a futuro, pues para podernos proveer y darnos la mano como en el mercado. como región. Si quieres contestas primero, ¿te parece? Dale. Ah, gracias. Es que es una muy buena pregunta. Y yo creo que México se está acercando mucho a Colombia a tener negociaciones y reactivar aquel tratado de libre comercio que teníamos, porque tenemos una baja producción casi en todo. Entonces, mire, por ejemplo, hablando de petróleo, pues tenemos una enorme reserva, pero no la estamos explotando. Lo que tenemos, como bien dice la maestra Gisela, estas reservas que teníamos ya se nos están agotando por la sobredemanda del producto ante una escasez internacional. Pero no tenemos la velocidad para la producción y la explotación. Entonces, yo creo que vamos a acercarnos a ustedes, lo mismo con el gas y sobre todo con productos del campo, con estas cuestiones de la agroindustria. Me parece que México va a tener que acercarse muchísimo a Colombia porque tenemos un déficit de la producción. Y es que también, bueno, es algo muy sabido en el mundo que parece que las relaciones entre los mandatarios de México y Estados Unidos no son las más cordiales. Y eso, digo, no es como el anterior, que estaban como muy unidos.
y eso nos está generando una problemática porque se nos está cerrando la llave del financiamiento. Y lo Claro. estamos viendo muy difícil, muy, muy difícil. Entonces creo que nos vamos a tener que acercar a Colombia y a todos los países de América Latina para poder salir adelante de esta situación. No sé tú qué opinas, Gis. Pues sí, la regionalización es importante, es una alternativa, repito, a la globalización. En la medida en que los países empiezan a ver, sobre todo los países latinos, empezamos a ver que como que es difícil comercializar con el mundo por todas las circunstancias que están ocurriendo. Nomás el bloqueo en Shanghái cuando deciden encerrarse por COVID y generan el estancamiento de los contenedores allí, pues está generando unos retrasos importantísimos en la comercialización. ¿Qué problema le veo yo ahí? O sea, sí, existe el potencial importante para la regionalización y para la unión y para la generación de comercio más activo entre nosotros, pero los problemas políticos aquí también influyen muchísimo. Era lo que decía la maestra Rosa, las relaciones entre Colombia y México en este momento no son buenas por el mandatario que se tiene en México y porque las ideas, digamos que son un tanto contrarias. En Colombia, dependiendo de quién gane, también nos va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Y digamos que en nuestros países, de acuerdo a la tendencia política que exista, también estará la tendencia o el pensamiento respecto a la productividad. Es muy importante identificar que si en un gobierno no existe esta visión de importancia de la productividad, sino de importancia a otro tipo de sectores, pues entonces ahí los acercamientos no nos van a llevar a nada. O sea, finalmente, si todos los gobiernos están en una política en la que la productividad no es la prioridad, pues ahí no vamos a lograr nada, ninguno, ni en bloque ni solos. Dependemos mucho de la política. Entonces es muy importante quién quede, por ejemplo en Colombia en este momento, quién quede en el poder en las elecciones. Y pues ya hemos visto que como que se está formando un bloque a nivel Latinoamérica de mandatarios que no apoyan la productividad. Entonces, pues esto es un problema para la región, porque en vez de presentarse una oportunidad, o sea, estamos desperdiciando la oportunidad que nos presenta el mercado en este momento de la historia. Y la estamos desperdiciando por ideologías políticas. No se está como poniendo de precedente la posibilidad que tenemos de crecer, de ser países desarrollados. Entonces eso para mí es un impedimento. Y un retroceso también, tantos Bastante años grande. que nos ha costado, ¿verdad? Andrés, no nos baje su manita, claro que sí, ojalá, ojalá y de verdad entre el buen juicio. Yo sé que ustedes son una población muy, muy unida y que pues que impere allí la razón y el buen juicio para que ustedes sigan adelante y pues no presenten esta situación que estamos presentando efectivamente en América Latina con un retroceso histórico que va a ser muy costoso, o sea, A muy nivel costoso. social, y somos nosotros los normalitos, los de a pie, los que tenemos que pagar ese retroceso. Sí, Normalmente caray. ellos no se afectan y terminan sus periodos presenciales y se van del país, entonces ¿cuál es el problema? Ajá. Ay, no pasa nada. Y ni hablar. Andrés, adelante, por favor, lo escuchamos. No se animó. No, creo que no se animó. Sí, había No se levantado la animó. manita, pero ya no. Vale, ok. Bueno, ¿Alguna pues intervención más que nos encantaría? no veo a ninguno con la mano levantada. Y ni hablar, esto ha sido maravilloso, en verdad. Ha sido un momento tan grato, fíjense lo que es la tecnología, acercarnos, seguirnos hermanando como dos naciones, no más bien como una nación, ustedes allá, nosotros aquí, que nos une la cultura, el lenguaje, nuestras raíces, pero dos países que tenemos grandes, grandes proyectos y que ojalá podamos salir adelante. Salir adelante. Denos oportunidad un par de años para que salga todo esto y luego nos volvemos a encontrar. Y ya se ven ustedes para acá y nosotros nos vamos para allá. Ojalá, ojalá, ojalá. Que Maestra, así sea. gracias por asistir, Gracias. gracias por tus aportes Gracias. muy valiosos, aprendí mucho también, mucho, estaba poniendo cuidado tomando nota, aprendí mucho, muchas Ay, yo gracias. también. Y gracias, estudiantes, por asistir y por aprovechar estos momentos, son precisamente creados para ustedes, para su formación, para su mayor crecimiento. Muchísimas Que gracias. Dios los Llegamos a bendiga tener a todos.
Gracias. 45 estudiantes los llegamos a tener, pero bueno, poco a poco. Es que te digo que el internet aquí está terrible, Horroroso. terrible. No te Sí, ni preocupes. hablar, pero bueno, ha sido un maravilloso compartir con ustedes nuevamente. Un abrazo con todo mi Bueno, cariño para todos ustedes desde México. igualmente que Dios los bendiga a todos. Gracias, Hasta luego. profe. Igualmente, bendiciones. Gracias. Gracias, Muchas profe. Chao, gracias. que estén muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, Igualmente. gracias. Hasta pronto.